Es que esa es o sea, esa es la cuestión y yo creo que sí vale la pena hacer como la aclaración en este momento y es que con esos episodios que vamos a tener en el mes de octubre, pues la idea de nosotros no es excusar, ni redimir, ni nada, ni justificar a Las ninguno de los acciones. personajes Ajá. De los que vamos a hablar, Total. pero sí considero, por lo menos de manera personal, que sí es una alerta para quienes tienen hijos y pues Ujú. digamos que para la sociedad en general, para darse cuenta que hay ciertas conductas que no se pueden repetir en el tiempo, ¿cierto? Estoy Pero viendo. mira que es eso una característica que comparte con tu amigo el alemán, que también era Que pintor. también era pintor. Pues no lo hacía bien. Adolf. Oja- Adolfito. sí, si alguien le hubiera dicho que pintaba bien, nos hubiéramos salvado de tanta cosa, pero bueno. No, pues, Cuatro bolas y un relato, historias para compartir. La cerveza nos une en este rito, aprender, brindar y reír. Bienvenidos a un episodio más de Cuatro Polas y un Relato. El espacio donde cada semana nosotros, Andrea, Elkin y quien les habla Andrés Felipe, estaremos conversando sobre diferentes eventos históricos y algunos datos curiosos que en realidad no le importan a nadie, pero que esperamos se encuentren entretenidos e interesantes. Bueno, pues hoy damos inicio a un nuevo mes, el mes de octubre, y pues ya saben eso que viene o que trae consigo, ¿cierto? Entonces, Los dulces, pedir dulces. pedir dulces. muy No, bien. no era eso. Ay, Dios. Pero pues a nosotros qué dulce nos van a dar, por Dios. Ay, sí, yo pido dulces. Va a dígale a su esposa y a su esposo que le dé el Que dulce. le den los dulces. Para que coman los dulces. No, mentira, no, pero sí. No, ellos no le dan los dulces, se comen los dulces. Ush. Wow. Bueno, Ya arrancamos pesados y eso que no hemos pasado la introducción. no. Oiga, no, pero Y este hablando fue de- un episodio más de Cuatro. Sí, pero bueno, hablando de dulces, ¿saben qué dulces sí nos pueden dar las personas que nos están siguiendo? Que por Ay. favor le den like al episodio, que por favor se suscriban al canal, si no lo han hecho pues hasta alturas del partido, y que dejen un comentario, para ahí entonces unos dulces ahí en la cajita de comentarios para arrancar el episodio, ¿cierto? Sí, unos caramelitos. Pero bueno, como les venía contando, eh, para este mes de octubre les traemos unas historias que les pondrán los pelos de punta. Entonces yo les sugiero que se preparen para sumergirse en unos relatos oscuros y misteriosos que estamos seguros que los van a mantener al borde de su asiento. Entonces, antes de darle inicio, digamos, con este primer tema de octubre que me tiene también como a la expectativa, pues vamos a saludar a los contertulios como es habitual. Vamos a arrancar con Andrea. ¿Qué más pues? ¿Cómo vamos? ¿Cómo le va a decir? ¿Cómo le va a decir? Es que quedó así como alcalaína. La alcalina. La alcalaína. Oiga, no, bien, yo aquí haciéndome mis tratamientos faciales, porque como alguien ya me dijo que necesitaba Botox, entonces hay que estar Muy por pasados. favor. No, muy Sí. pasados, que fueron muy pasados. La En ese capítulo cuestión, anterior. sí, la cuestión ahí es que producto de ese comentario que alguien dijo en el capítulo anterior, alguien. ya se creó el Team Andrea. Ah, sí. Sí, varias mujeres ahí diciéndome por el interno, pues eso sonó mal. Varias personas diciendo por el interno que Andrea se veía joven y que no necesitaba nada de eso. Elkin. Pura fuente de la eterna juventud del capítulo 11. Ujú. En la nevera. cual. Pi, 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 pi. Vean, este vibra. Ese es el secreto de la eterna juventud. Que vive. Muy bien. Ese es el Sí. secreto de la eterna Muy bien, juventud. muy bien, muy bien. Bueno, ¿y Eso ustedes cómo vemos. están, pues? A ver, Andrés Felipe primero, pues. Qué milagro. Gracias por preguntar cómo estoy. Pecado. No, muy bien. Ya me puedo desconectar. Chao. No, todo muy bien. Aquí bastante expectante con el tema que nos traes. Que por cierto,
no sabemos a ciencia cierta de qué nos va a hablar Andrea, entonces estamos aquí como a oscuras. ¿Y Elkin qué? ¿Cómo va? Desde que no sean métodos de belleza, todo está muy bien. No soy experta. ¿Cómo en estamos? eso. Como siempre, estamos melos, sisas. Estamos melo, sisa, estamos melo, sisa. No, Nah. expectantes también. Bueno, y si el podcast fuera de belleza, ¿cómo se llamaría? 4 polvos y un relato. Uy, Andrés Felipe está fino hoy. Eso no es lo que se echan en la cara, pues. Sí. Eso también se echan en la cara. Eso también se... ¿Algo más para aportar, Andrés? No, pues yo con eso ya quedé cancelado de por vida. Bloqueado de YouTube y todos sus alrededores. Ay, no. Ay, por favor, señor YouTube, no nos desmonetice. No nos Todavía no bloqueen. estamos monetizando. No, bicho. Hoy a quién le toca el relato. Andrea. Bueno, señora Alcalaína, Bueno, ¿cuál es su empecemos, relato pues. para aprender hoy? Ay, bueno, preparados. Ujú. En las calles de Bogotá, pocos habrían imaginado que detrás de la apariencia tranquila y reservada de un hombre se escondía un monstruo. Para quienes lo conocían, era un hombre común, alguien que pasaba desapercibido entre la multitud. Sin embargo, en su interior una oscura tormenta de resentimiento y odio crecía con cada día que pasaba. Su historia comenzó con el dolor de una infancia marcada por la pérdida y el maltrato, la muerte de su madre y los abusos de una madrastra despiadada, que sembraron las primeras semillas de la maldad en su mente. A lo largo de los años, ese rencor que inicialmente se escondía bajo una máscara de normalidad, explotó en una ola de crímenes atroces que dejarían a Colombia y Ecuador sumidos en el terror. Daniel Camargo Barbosa no era un asesino común. Su inteligencia y frialdad lo convirtieron en un depredador metódico, capaz de engañar a todos a su alrededor mientras cazaba a sus víctimas con la precisión de un cazador experimentado. Pero, ¿qué fue lo que realmente lo llevó a convertirse en uno de los asesinos más brutales de América Latina? ¿Cómo alguien que parecía tan inofensivo se transformó en un monstruo? Esta es la historia de un hombre cuyas cicatrices del pasado lo llevaron a una espiral de muerte y destrucción. Un asesino que caminó entre nosotros, siempre un paso adelante, siempre con un plan. Y lo más inquietante, hasta el final jamás mostró arrepentimiento. Uy. O sea que, ¿cómo se llama el capítulo de hoy? Chan. Chan, 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 chan. Daniel Camargo Barbosa, el sádico del charquito. Así lo bautizaron. Pero bueno, no nos adelantemos. Ok. A finales de los años 70 en Bogotá comenzó a tejerse una leyenda de horror. Daniel Camargo Barbosa llevaba una vida que ocultaba un monstruo despiadado en su interior. Conocido por su inteligencia y astucia, como lo mencioné anteriormente, nadie sospechaba de que este hombre había pasado su infancia y juventud entre la pobreza y el abandono. Se convertiría en uno de los asesinos seriales más temidos. Las autoridades y los medios pronto le otorgaron un nombre que resonaría en los rincones más oscuros de la mente colectiva, el sádico de El Charquito. Pero ¿quién era realmente Daniel Camargo Barbosa? Para muchos, El sádico del charquito. el sádico del Charquito. Eso no era. Se respondió con la primera pregunta. Check a la primera, muy bien. Check. Para muchos él representaba el rostro del mal puro, un hombre que tras un matrimonio fallido y años de resentimiento desarrolló una obsesión enfermiza hacia las mujeres jóvenes. Pero vamos a adentrarnos un poco más en el desarrollo de su vida, como para desentrañar este misterio. La vida de Daniel Camargo Barbosa no fue solo una secuencia de eventos desafortunados, sino un oscuro proceso de deformación emocional que comenzó desde su más tierna infancia. ¡Ay, tan tierno! Nació en 1930. Camargo quedó huérfano de madre y su padre, un hombre frío y autoritario, decidió casarse nuevamente para tratar de llenar el vacío familiar. Sin embargo, su elección fue catastrófica para el joven Daniel. Su madrastra, una mujer cruel y abusiva, convirtió su vida en un infierno.
La relación con su padre no fue mucho mejor, aunque lo mantenía bajo su tutela, era un hombre distante, incapaz de proporcionar la contención emocional que un niño como Daniel necesitaba. Este hombre, rígido y falto de afecto, veía la educación como la única solución para corregir el comportamiento problemático, entre comillas, de su hijo. Así que, ¿qué creen que decidió hacer el señor padre de Daniel? Lo llevaron a Echarlo de bienestar la casa. familiar. No, decidió enviarlo a un internado. Ah, bienestar Pues familiar. casi. Casi. Bueno, casi. O sea, ¿Cómo los que no? dos teníamos razón, porque yo dije que lo echó de la casa, Y yo le dije, ¿para dónde iba? echarlo de la casa. Y él quien dijo para dónde era ¿Para que me dónde iban a iba? Ya, mandar. bueno, ahí está. No, tenía que decir internado. No, al menos O sea, no lo dejó en la calle. no lo- muy, muy humano el papá, ¿no? Que le buscó otra casita. No, pero igual eso le servía para forjar el carácter. Vamos a ver. Vamos a ver. Pensando precisamente que en ese ambiente estricto y controlado, Daniel encontraría disciplina y se alejaría de la influencia negativa de su madrastra. Eso era lo que pensaba el señor padre. Pero venga, un Pero el momentico. Tapo. Señor. El papá lo manda al internado para Ujú. que se aleje de la maldad de la madrastra. Ujú. Pero el papá siguió con la madrastra. Of course. No, qué man tan... No, uno es masoquista. Pues eso es O sea, obvio. sabe que es una mala madrastra, o sea, que es una mala persona. Ujú. Pero podía No. ser una muy buena pareja. Mm. No creo yo. Pero mire, lamentablemente ahí sí hay un punto muy claro. Para los que tenemos hijos, es importante la aceptación de la otra persona que con respecto a los hijos, cuando son Total. padres separados y todo ese tema. Y eso se ve en muchas ocasiones. Cuando hay un perfil como lo que nos está leyendo Andrea, que prefirió a su pareja que a sus hijos, ahí ya no hay nada que hacer. Ya empieza roto, o sea, ya definitivamente Sí, está porque roto. era huérfano de madre y un abandono del padre. Y un abandono físico y emocional, porque el señor, o sea, el señor solo trabajaba y era el proveedor, pero no estaba presente. No era un padre afectivo, no lo escuchaba, No, y siempre lo ignoraba. el rechazo que puede sentir un niño que le hagan eso. Ujú, O sea que exacto. de ahí sale la historia de Blancanieves y la Cenicienta. Puede ser, puede tener conexión. Ay, bueno, Ahí continuemos. está el quien pensando cuál era Blancanieves, cuál era la ¿Cuál era Cenicienta. No sé cuál era Cenicienta era la que droga. tenía 7 enanos. Había una que era drogadicta, pero no me acuerdo cuál. Ay, no. No, pues era la Blancanieves de Rammstein. Sí, sí. Sí. Bueno, pero no es el caso. Continuemos. El internado no trajo paz. Al contrario, fue el lugar donde Camargo comenzó a internalizar el odio hacia el mundo. Allí, aislado y sin el apoyo emocional de su familia, sufrió acoso por parte de sus compañeros. Su carácter retraído y su aparente fragilidad lo convirtieron en el blanco de burlas y abusos. Sin herramientas para defenderse y sin nadie a quien acudir, Daniel aprendió a disimular sus sentimientos y a construir una fachada fría y calculadora, escondiendo detrás de su rostro inexpresivo la creciente rabia que se gestaba en su interior. Mientras estaba en el internado, la figura de su padre se convirtió en algo aún más lejano. Las visitas eran esporádicas, y cuando se veían, el encuentro era tenso. El padre de Camargo no mostraba interés en conocer lo que su hijo sentía o sufría. Para él, el internado debía bastar para enderezarlo, nuevamente, entre comillas. Camargo, por su parte, comenzó a desarrollar una profunda frustración, no solo por el maltrato sufrido a manos de su madrastra, sino también por el abandono emocional de su padre, lo que mencionábamos hace un momento, quien nunca intervino ni mostró un verdadero interés en comprenderlo. Los años en el internado, lejos de moldearlo en un individuo más disciplinado, fueron la cuna de su resentimiento y aislamiento. Aunque era un estudiante inteligente, su comportamiento solitario y antisocial lo hacían parecer inofensivo, pero en realidad estaba perfeccionando sus habilidades para pasar desapercibido y al mismo tiempo endureciendo su corazón.
Cuando finalmente dejó el internado, porque algún día tenía que dejarlo, obvio, su relación con su padre era prácticamente inexistente. El hombre que alguna vez había tenido la responsabilidad de guiarlo, ahora solo representaba la indiferencia y el rechazo que había experimentado toda su vida. Que, o sea, ¿ustedes cómo se imaginan que era este sujeto? Me refiero a Daniel Camargo Barbosa. ¿En cuanto a qué? ¿Físico Su o...? carácter, su carácter. Yo que era un ñoño. Uy, Era muy no, vas a decir que inteligente. todos los ñoños son así. No. Pues, no, o sea, con lo que está diciendo, vea, Andrea dijo que tenía un coeficiente intelectual alto, ¿sí o qué? Ujú. Hmm. Y que fue víctima de matoneo, pues, en el internado, ¿sí o De qué? De bullying. bullying, Hmm. ajá, bullying, acoso, ajá. Eso. Y adicional a eso, que era retraído, Ujú, pues, antisocial. Ujú. asocial. Bueno, eso, asocial. Bueno, después se volvió antisocial, ¿cierto? Pero en ese momento era asocial, Sí. ¿cierto? Pues yo me imagino que entonces era una persona retraída, era una persona que no era muy elocuente para relacionarse con los demás. Pues Sí, Muy tímida de pronto. era tímido, ajá, sí, era tímido. Bueno, sin embargo, lo más inquietante fue que Daniel había aprendido a ocultar sus emociones, ¿cierto? A aparentar normalidad mientras sus impulsos violentos crecían en su interior. Yo creo que era una persona demasiado contenida. O sea, emocionalmente de pronto no hablaba mucho, no, obviamente no tenía tampoco con quién hablar, nadie le enseñó que podía ser escuchado y que podía, nadie le enseñó la empatía, empezando por ahí. Entonces, pues claro, no tenía como aprender a desarrollar esas habilidades sociales y comunicativas, ¿cierto? Entonces, pues bueno, ya no era solo el niño maltratado por su madrastra o el adolescente despreciado en el internado. Ahora era un hombre lleno de odio, preparado para desatar su ira en el mundo. O la sea, cuestión era... ahí, qué pena ahí meto la cucharada. Ujú, La cuestión ahí es que, pues, sin ser psicólogos, porque ninguno de los tres es psicólogo, ahí Andrea es la ujú. única que tuvo experiencia estudiando algo de psicología hace mucho tiempo, 5 semestres en la Samarita. Casi, casi. casi, casi. Pues yo creería que uno de los factores, digamos, que influyen mucho en que una persona tome una decisión ya como de deschavetarse del todo es no aprender a gestionar sus emociones, ¿cierto? Ujú, total. Y eso fue lo que le pasó a él. Él no tenía manera de poder aprender a gestionar todos esos sentimientos que tenía, que venía acumulando, 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 porque pues primero no había con quién hablar, porque todo el mundo lo molestaba. Y Ujú. muy posiblemente las pocas personas que se hubiesen querido acercar a conversar con él como acerca de lo que sentía o lo que pensaba, pues él ahí mismo lo que hacía era bloquearse y Sí, no manifestaba nada. Es muy cierto. sí, es cierto. Mientras yo escribía este relato, pensaba en alguien que conozco. No lo voy a mencionar. No, qué mal que eso es de una diciendo nombres y ponemos fondo. Y el link a las redes sociales, Eso, en redes sociales. No, no, le hacemos el retrato hablado. para que Ustedes lo vayan y le dibujan. hagan para que vayan y le hagan un apapacho con No, palos. no, no, pero sí pensaba mucho en esa persona. Qué duro, qué duro. De verdad que sentí mucha compasión de alguna manera. Bueno, continuemos. Los primeros indicios de su vida criminal comenzaron con pequeños robos y abusos menores, pero su frustración reprimida no podía ser contenida por delitos insignificantes. O sea, para él una violación era insignificante. Su odio hacia las figuras femeninas comenzó con su madrastra, se extendió a todas las mujeres y pronto su deseo de venganza tomó una forma mucho más siniestra. La falta de amor y la ausencia de una figura paterna afectiva, junto con las humillaciones sufridas en su juventud, lo empujaron a convertirse en el sádico del charquito, un asesino que no veía a sus víctimas como personas, sino como la encarnación de todo lo que él despreciaba y temía. Bueno, aquí hago un pequeño paréntesis y es que este relato está inspirado en un libro que leímos.
Ahí era donde tenía que Conéctate, mostrarlo. conéctate. Aquí está. Justo cuando me iba a tomar un sorbito de cerveza, no. ¿Qué? Sí, este Venga, libro que se se note que llama, nada de lo que hacemos acá está nada preparado. está, no hay libreto, no hay Esto es libreto, exacto. improvisado. ¿De qué color son las nubes? No puede ser. Bueno, sí, este libro de, ¿cómo es que se llama el autor? Esteban Cruz Niño. Ujú. Esteban Cruz Niño, que se llama Los monstruos en Colombia sí existen, nos inspiró a hacer este episodio y bueno, los que se vienen también. Por eso Pipe mencionaba lo de el easter egg y no sé qué, bla, 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 ¿cierto? Entonces, pues aquí este relato está inspirado en ese libro. Voy a tomar un par de citas un poquito más adelante en el relato, pero como para que sepan y si alguien tiene la curiosidad, pues no nos está patrocinando, pero lo recomendamos porque es muy bueno, muy buen libro. Bueno, en su adultez, las primeras señales de lo que vendría empezaron a emerger. Fue arrestado en varias ocasiones por pequeños delitos, pero la gravedad de su psicopatía aún no era evidente. El primer gran detonante fue su fallido matrimonio, su primer matrimonio. Una relación llena de tensiones y desconfianza terminó de quebrar cualquier lazo que Camargo pudiera tener con la sociedad. En el libro, Esteban Cruz Niño menciona que ese primer matrimonio se terminó por infidelidad de la mujer y él trabajaba en ventas, él hacía ventas como puerta a puerta y resulta que ese día algo pasó y tuvo que retornar a su casa antes de su hora habitual y como por una ventana vio que su mujer estaba teniendo relaciones con otra persona. No, pero ese Pero- no es muy salado. Sí, pero lo que es curioso aquí es que el man, yo cuando estaba leyendo el libro de Esteban, yo dije, ucha, va a entrar, la va a matar, esta va a ser su primer ¿Víctima? asesinato, no sé qué, No. su primera víctima, pero no, resulta que el man aparentemente decidió como hacer que no pasaba nada y simplemente muy polite terminó su matrimonio y la dejó. O sea, yo ¿A dije qué llamas polite? muy diplomáticamente. Sí, muy suave, muy, aquí no pasó nada, terminamos, tú por tu lado, yo por el mío. Y yo dije, ay, qué decepción de asesino. Va. Pero no. Ahí no termina la cosa. Ahí apenas empieza, ¿sí? Eso, bueno, es un abro y cierro comillas porque pues es algo que está escrito en el libro. Entonces, bueno, como les decía, el primer detonante pues fue su fallido matrimonio. En lugar de aprender del dolor, lo transformó en rabia. Por eso les digo que ahí apenas como empezó. No la mató, pero ahí empezó. Su primera condena importante llegó cuando fue arrestado por abuso sexual, como lo mencioné ahorita, lo que lo envió a prisión. Sin embargo, lejos de rehabilitarse, su tiempo encarcelado solo le dio tiempo para perfeccionar sus oscuros planes. Con su segundo matrimonio, porque cuando salió de prisión, se conoció con una joven, mucho más joven que él. Con su segundo matrimonio encontró una mujer sumisa, con la que pudo desarrollar su carácter dominante y a la que juzgó por no ser virgen, porque se dio cuenta. Sí, señor, se dio cuenta. Wow. Motivado por su razonamiento retorcido, convenció a su joven esposa de que debía resarcirse, trayéndole niñas vírgenes para violarlas. Claro, la virginidad que su esposa no tenía, entonces él tenía que encontrarla en algún lado. A lo que la mujer accedió y allí se inició una cadena de violaciones que aterrorizó la ciudad. Empezando por las dos hermanas jovencitas, o sea, mucho más niñas, creo que eran menores de 10 años, las dos hermanas de la esposa de Camargo. Empezó entonces con sus dos hermanas menores a las que drogó y permitió que Daniel las ultrajara durante horas en su propia casa, o sea, en la casa de las niñas, mientras los padres de las menores se encontraban ausentes.
Así fue como inició una dinámica frenética con su mujer, a la que la prensa apodó, abro comillas, la Dama de Azul, cierro comillas, porque utilizaba un vestido parecido al de las empleadas de los almacenes de cadena. No sé si ustedes recuerdan, quizás, bueno, es que esto fue en la década del 70, entonces obviamente no sabemos de eso, pero a nosotros en los 90 o por allá en los 2000 nos tocó, ¿se acuerdan de Ley? Que tenían las empleadas de Ley. Bueno, el Ley también es un almacén de cadena que ya no existe. ¿Qué tan old somos? Qué tan old somos. Pero yo me acuerdo que las empleadas tenían como unos vestiditos. Yo me imagino, cuando yo estaba escribiendo y haciendo pues como la lectura y todo, yo me acordé pues como de esos vestiditos que usaban. En fin. Por eso la apodaron la Dama de Azul, porque utilizaba un vestido parecido al de las empleadas de los almacenes de cadena, y así engañaba a las víctimas. Su preferencia eran niñas entre los 10 y 14 años, y buscaba siempre que tuvieran la misma característica, inocentes y bellas, como lo menciona Esteban Cruz Niño también en su libro. Esta misma referencia hace, pero es porque Camargo en la entrevista, bueno, con uno de los investigadores, que se me escapa en este momento el nombre, él lo decía así, como es que me gustaban las niñas inocentes y bellas, o sea, como que, ay, bueno. Peor donde sea agurrero, donde le gusten feas. Pues digo yo, no sé. Ay, no, Elkin. No, ay, no. Pues es un pensamiento que se me atraviesa. Que se la abona que tenía buen gusto, ¿no? Pues, Que tenía buen gracias. gusto. Caramba. Wow. Dios, bueno. Tras salir de prisión, se dio cuenta de que podía actuar sin ser sospechado. Usaba su apariencia tranquila, su aspecto de hombre corriente, para ganarse la confianza de sus futuras víctimas. Caminaba entre la multitud como un hombre más, observando, eligiendo a las jóvenes que caían en sus trampas. Su forma de operar era meticulosa, evitando levantar sospechas, y poco a poco fue perfeccionando su macabro método. Nadie podía imaginar que detrás de aquella sonrisa educada se escondía un asesino serial en ciernes. Para Daniel Camargo Barbosa, cada asesinato era una liberación de su odio contenido. Cada víctima representaba en su mente distorsionada una especie de venganza personal por las injusticias que creía haber sufrido. Durante años pudo llevar a cabo sus crímenes con una precisión que desconcertaba a las autoridades, siempre dejando pocos rastros y moviéndose de un lugar a otro con la agilidad de un Pero cazador. ahí ya habían muertos. Sí, claro, pues al menos ya habían muchas violaciones. Pero bueno, ya vamos para allá, para los muertos, que es lo que le gusta a Elkin. Pero, por ejemplo, otra cosa que no mencioné antes, y es que también lo acabo de recordar del libro, es que en los cuestionarios pues, de los investigadores, del psicólogo forense, que le preguntaba pues por qué actuaba así, por qué odiaba a las mujeres, y él contó un relato que cuando era niño, su madrastra, para castigarlo, lo hacía vestir de mujer, le hacía poner unas faldas o algo así, lo hacía vestir de mujer y lo sacaba a la calle donde sus amiguitos o por lo menos sus vecinos pues lo veían y se burlaban de él. Uh-huh. Entonces eso también fue creando ahí como una herida, un rencor, obviamente, por la figura femenina. No lo estamos excusando, no, pero no, fue un nada. resultado de muchas cosas en su niñez. Sí, claro, exacto, fue un... Pero es que esa es esa es la cuestión, y yo creo que sí vale la pena hacer como la aclaración en este momento, y es que con estos episodios que vamos a tener en el mes de octubre, pues la idea de nosotros no es excusar, ni redimir, ni nada, ni justificar a ninguno de los personajes de los que vamos a hablar. Total. Pero sí considero, por lo menos de manera personal, que sí es una alerta para quienes tienen hijos, y pues digamos que para la sociedad en general, para darse cuenta que hay ciertas conductas que no se pueden repetir en el tiempo, ¿cierto? Entonces ya ahí estamos viendo, pues no creo que a estas alturas del partido hayan personas que consideren que humillar a un niño sea una manera correcta de educarlo, ¿cierto? No creas, todavía se ve mucho.
Mucho, mucho, mucho. Más en poblaciones Lastimosamente. que no tienen acceso a Poblaciones información. vulnerables. Exacto. Sí, mucho. Sí, se ve mucho eso. Lastimosamente. Bueno, Y entonces, también, si todavía las hay, pues entonces digamos que nosotros como miembros de la sociedad, pues también debemos velar porque si, bueno, digamos que nosotros ya estamos muy grandes, pero por ejemplo los niños o la Andrea no gente es que está en la grande. universidad, bueno, está adulta, pero no grande. Eh, o sea, igual Momento no, de exfoliación. wow. para poderme reír tranquila. No, a lo que yo iba era lo siguiente, que si de pronto, ¿no? Inclusive los que tienen niños que están estudiando, enseñarles e inculcarles que si ellos ven un niño que está por allá retraído, que si está alejado del resto de los niños, pues tratar de Incluirlo. incluirlo, tratar de generar lazos de amistad con todo el mundo, porque pues en últimas eso es lo que nos puede, digamos, salvar de caer en manos de futuros criminales, Ujú. ¿cierto? Definitivamente el valor de la empatía no tiene precio. Enseñarle, ser empáticos y enseñarle a nuestros niños a ser empáticos es lo que hace que lo que tú mencionas, Pipe, salvar a muchas personas de ser víctimas de abuso, de ser víctimas de bullying o ser bullies. ¿Sí? O sea, cuando tú eres empático con alguien, con un niño, tú evitas, de alguna manera estás evitando que sea un bully, que vaya y lastime a otros. Sí, Entonces, Pero hay pues una línea muy delgada ajá. entre ese respeto y convertirlo en una persona de la generación de cristal, que no se le puede decir Es que eso absolutamente es lo que nada. yo iba a ir. O sea, yo creería que sería, y esto ya sería pues un tema pues como para no, otro y también episodio con pues completo, expertos. exacto. Ujú, Pero con yo creería expertos. que más allá de la empatía es uno saber educar a alguien en valores y educarlo para que tenga compasión. Porque es Ujú. que la empatía exige demasiado de un ser humano para poder ponerse en los zapatos del otro, mientras que la compasión no tanto. Pero bueno, eso ya es otra situación. Ahora, cerrando, digamos, como el paréntesis y guardando, digamos, como relación con lo que estábamos diciendo de las conductas, yo sí quisiera meter la cucharada con respecto a algo. No sé si de pronto la alcalaína, tú de pronto viste algo acerca de como de unos patrones que tienen los asesinos seriales, que fue algo que estudiaron los del FBI en los años 70. No, Tráelo a listo. colación. Pues resulta que en los años 70 hubo un investigador del FBI, pues creo que sí fue en los 70, me van a corregir si no es así en la cajita de los comentarios. En todo caso se llamaba, o se llama, no sé si estará vivo todavía, John Douglas. Entonces él estaba hablando, él se encargó, digamos, de analizar la conducta de muchos asesinos seriales y de hecho, no sé si ustedes llegaron a ver una serie que se llama Mindhunter, En español. Cazador de No, Mentes. Ah, sí, en español sí. Wow. no, yo no la he visto. Bueno, esa creo que está en una de las plataformas, pues, de streaming en este momento y es una serie brutal porque es acerca de asesinos seriales, pero desde la perspectiva más del FBI o de los investigadores que de los asesinos seriales. Pero bueno, en todo caso ese man fue el que inspiró esa parte de Mindhunter y él escribió un libro que se llama así, Mindhunter. ¿Qué hablaba él acerca de los patrones? Pues Mm, yo tengo entendido que si hay como una especie de escala de ciertos sucesos que tendrían que acontecer para poder que codos conjugados conlleven a que alguien se convierta en un asesino serial, ¿cierto? Ujú. Pero esa lista la elaboró otro investigador y dentro de esas situaciones incluía dizque un golpe en la cabeza, porque hay unos asesinos seriales de Estados Unidos que la mayoría en su infancia tuvo un accidente, una caída o algo y tuvo un golpe en la cabeza. Es una. La otra es que en muchas situaciones se convierten en pirómanos, o sea que empiezan a experimentar con fuego. Ujú. Pero Douglas, él se limitó a mencionar como otras situaciones más puntuales. Por ejemplo, la primera era que todos los asesinos habían sufrido abusos y abandono en su infancia y en particular por parte de las madres. Entonces, Mm. primer,
Primer indicio, Primer ¿cómo se indicio, dice? Sí. en el caso de Daniel Camargo, haciendo pues como una especie de checklist. Entonces ya Ujú. la primera condición ya se cumplió, ¿cierto? Lo abandonó la mamá. Sí, O bueno, se sí, murió, en el caso de él. Eso. falleció. Ujú. Canceló la suscripción con la vida y entonces lo abandonó. Sí. La segunda era que la mayoría había sido o un bully, un acosador, o Mm, una víctima de acoso. Y muchos ujú. habían cometido algún crimen de índole sexual, lo que les daba sensación de poder. O sea que ahí van el Tres. segundo Tres. y el tercero. Ahí van tres, ¿cierto? Ujú, Listo. Y el otro era que todos eran narcisistas y manipuladores. Pues ahí él también lo cumple, pues ujú. dada En la Sí. segunda victimización. relación, en su segunda En las relación. Vale. sí, que pudo Exactamente. manipular a la otra. Y el último, y pues que él decía que era muy importante, era la crueldad hacia los animales. Pues hasta el momento, eh, según lo que yo he leído del libro pues que estaba mencionando Andrea, no recuerdo haber leído ninguna No, parte donde hablen de maltrato animal. Entonces, no, de ninguno sí, no, yo tampoco recuerdo haberlo ¿qué, leído. qué estará pensando Elkin ¿Qué ahí? está pensando? A ver, diga, Algo anda mal. sáquelo, mijo. Que le pegaba el peluche. No, Ay, no. Ay, bueno. no, no puede Bueno, ser. aquí le pegaba, puede que le pegaba el peluche, sí, obvio. Bueno, entonces, Y en esa época sí que era peluche. oh, Oh, ay, no, 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 este episodio definitivamente. cancelado el canal. Si algún día hacen Ay, un no, no, documental no. acerca del podcast van a decir, este fue el episodio con el cual fueron reseñados para mal. Venga, pero yo tengo una pregunta. Bueno, según esa información, el susodicho tiene o tenía muchos No de todos, esos factores. todos menos lo de las mascotas, lo de los ¿Por animales, porque qué, bueno, tampoco lo mencionaba. por qué el charquito? Ah, porque, bueno, más No, no, adelante pero les iba espere que a eso va dar. más adelante, creo yo, ¿cierto? Porque es que en Sí, este sí, sí, momento él sí. todavía sigue en Bogotá Sí. Bueno, eso o todo en fue en Soacha. Bogotá. Ujú, eso es, sí, él vivía En en Bogotá, Cundinamarca fue en todo caso. Sí, Ok, en listo, Bogotá. Ujú. ok, listo, listo. Bueno, Continuamos. continuemos. Varios acontecimientos clave moldearon la personalidad de Daniel Camargo Barbosa, llevándolo por el camino oscuro que lo convirtió en uno de los asesinos seriales más notorios de América Latina. Uno, como lo mencionábamos ahora, la pérdida de su madre cuando era niño pequeño dejó un vacío emocional que marcó su vida temprana. Este evento fue el inicio de una infancia caracterizada por la falta de afecto y estabilidad emocional. Dos, después de la muerte de su madre, su madrastra asumió un rol abusivo en su vida, sometiéndolo a castigos severos y humillaciones constantes. Se dice que lo hacía vestir de mujer y lo exhibía frente a sus amigos o los niños de su cuadra. Este abuso físico y psicológico alimentó en Camargo un profundo resentimiento hacia las mujeres, lo que más tarde influiría en su deseo de venganza. 3. Durante su juventud, Camargo mostró dificultades para relacionarse con los demás. Su carácter retraído y el ambiente tóxico en su hogar lo hicieron una persona solitaria, incapaz de desarrollar relaciones afectivas saludables, lo que lo distanció aún más de la sociedad. Su único matrimonio terminó en fracaso, lo que agravó aún más su odio hacia las mujeres. Esta experiencia fue otro detonante importante en su evolución hacia una vida de crímenes, ya que comenzó a ver a las mujeres como objetos de venganza. Esteban Cruz Niño en su libro menciona que la primera esposa de Camargo le fue infiel, lo que les mencionaba ahorita, y él la descubrió. Esto pudo ser un detonante para fortalecer ese odio que crecía constantemente hacia el género femenino. Otro punto, los primeros delitos menores y arrestos por abuso sexual mostraron su incapacidad para controlar sus impulsos y su creciente desprecio por la ley. Cada interacción con el sistema de justicia lo endurecía más en lugar de reformarlo. O sea, aquí total descontrol de su parte, o sea, como que él no asociaba el hecho de tener un castigo con una, ¿cómo se dice, Pipe? Cuando tú te puedes resarcir, ¿no?
Cuando La tú puedes, resocialización. eso, resocialización. Pero esa es digamos que ese es uno de los puntos importantes y yo creo que ese va a ser el común denominador en las historias que vamos a tratar durante el mes de octubre. Y es que en definitiva Colombia carece de una política criminal que realmente busque la resocialización de los criminales, ¿cierto? Obviamente, habrá muchas personas que van a decir, pero pues cómo se va a resocializar un violador o un asesino, bueno, lo de siempre. Pero por lo menos sí tratar de buscar herramientas para que no pase lo que vamos a darnos cuenta a continuación con este man Daniel Camargo. Porque él sí ingresó, digamos, a la prisión, ¿cierto? Más de la mitad de su vida la pasó en prisión, de hecho. Exactamente, y fue al principio por tema de violaciones. Entonces, si tuviéramos unas políticas diferentes, con toda seguridad él no estaría libre y lo podrían haber controlado mejor, ¿cierto? Sí, bueno, pues sí, es que son demasiados factores, pero bueno. Camargo fue arrestado en múltiples ocasiones y cumplió varias condenas, pero estas estancias en prisión no sirvieron para su rehabilitación, lo que estábamos mencionando. En lugar de eso, aprovechaba el tiempo para perfeccionar sus técnicas criminales. Su famosa fuga de la cárcel de Gorgona en 1984 fue un punto clave, ya que lo empoderó para seguir cometiendo crímenes en Ecuador, convencido de su astucia y capacidad para evadir la justicia. Si mal no estoy, creo que él fue el único que se escapó de esa cárcel. Si mal no estoy, o uno de los pocos, pues no sé. Porque se dice que esa era la cárcel de máxima seguridad, porque estaba rodeada de unas fuertes corrientes del Océano Pacífico y tiburones. Entonces creo, pero alguien nos corrobora, porque esto sí no lo investigué, pero creo que él fue el único que se logró escapar con vida. Sí, de hecho, cuando él sale de allá de la Gorgona, él se vuela, creo que es en una balsa. Como que sí, para allá voy. Improviso. Bueno, tú tienes ese dato. Para allá voy. Ok, sí. Pero entonces antes de eso, para que las personas, digamos, que están viendo o escuchando el episodio caigan en cuenta, digamos, como de qué estamos hablando, imagínense ustedes, por ejemplo, la isla de Alcatraz, que fue donde estuvo recluido Al Capone. Hagan de cuenta una prisión así, obviamente no tan superestructurada como en Estados Unidos, pero sí es una isla que está rodeada del Océano Pacífico, que es indomable. Y adicional a eso, pues yo estuve pues como medio mirando por ahí algunas imágenes de esa prisión y o sea, lo que queda en pie de esa prisión deja ver que las condiciones eran bastante duras. De hecho, habían unas partes donde estaban como unos... En la tierra, habían pues como unos huecos que solamente eran como un cilindro, y ahí era donde metían a los presos para castigarlos, por ejemplo. Si de pronto hacían algo mal o lo que fuera, pum, los metían allá. Y entonces quedaban expuestos a cuanta cosa pudiera pasar por ahí. Entonces, duro. Sí, era complejo, pero bueno, estos eventos junto con la mente ya perturbada moldearon a Daniel Camargo Barbosa en un asesino serial metódico, frío y calculador, cuya violencia estaba profundamente ligada a su historia de abandono, abuso y odio acumulado. Sus crímenes eran calculados, pero no fue hasta que la policía comenzó a notar un patrón en las desapariciones de niñas y adolescentes que su verdadera naturaleza salió a la luz. Camargo utilizaba su inteligencia para evitar ser capturado, escapando de cárceles y burlando a las autoridades en varias ocasiones, siempre un paso adelante de quienes lo perseguían. El Charquito, un paraje solitario y siniestro, ubicado cerca del municipio de Soacha, Cundinamarca, se convirtió en su cementerio personal, donde desahogaba sus más oscuros instintos. Las víctimas, atraídas por su apariencia inocente y amable, pronto descubrían el horror al que se enfrentaban. A pesar de sus terribles actos, Camargo nunca mostró arrepentimiento. Para él, la vida de las jóvenes no valía nada. Sí. ¿Usted nos podría decir qué lo motivaba a hacer todo esto? ¿Por qué lo hacía? Entonces,
quisiera decirle que solamente estoy dispuesto a conceder una entrevista siempre y cuando se me pague el valor de 500.000 sucres para ser destinados a cualquiera de las instituciones de rehabilitación de menores que lo requieran. En otra forma es inútil y ustedes pierden su tiempo en insistir. No me insistan sobre ninguna entrevista, que yo conozco que ustedes son muy hábiles, ¿no? Porque son profesionales, ¿no? Y seguramente manejan si tienen miles de formas para que yo les conteste, pero les advierto de una vez por todas, no les voy a conceder esta entrevista, que quede bien en claro. ¿Usted tiene noticia, señor Uribe? ¿Usted es Alberto Uribe? Alberto Uribe. ¿Usted tiene noticia, señor Uribe, de que fueron 80 casos en Barranquilla? En Barranquilla no, en Bogotá. ¿O en Bogotá? En Barranquilla, en todas partes. ¿Usted tuvo noticia de 80 casos? Mira, yo personalmente... Ahora vamos a... Yo personalmente, ¿sabe qué te contesto, Daniel? Sí. Que creo que fueron muchos más. Bueno, eso era. Entonces, eso que usted acaba de decir, vamos a confirmarlo con la información oficial que nos lleve de la capital de la República. Y entonces vamos a ver si usted está conversando de una forma correcta. Yo estaría dispuesto a hacerles un relato pormenorizado, no solamente acerca de lo que las señoritas han declarado, entre otras cosas han dicho la verdad, sino que también le podría hacer un relato acerca de mi vida desde pequeño, es decir, una cuestión que ustedes pudieran entregar al público, al pueblo, lo podrían entregar por etapas, como aquellos de los cuadritos que dice continuará.